El podcast de Anamel nace con la finalidad de brindarte herramientas que te ayuden con tu crecimiento personal, profesional y espiritual. Yo soy Gloria Jimena y espero que juntas podamos transitar este camino. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer programa. Estoy súper emocionada porque empezamos con un tema muy interesante, pero antes de abarcar el tema, quiero hacer un agradecimiento especial a la Asociación Nacional de Mujeres Emprendedoras y Líderes del Perú, que gracias a ellos, pues este proyecto se puede hacer realidad. Y les cuento un poquito que esta asociación vela por el empoderamiento y el crecimiento de todas las mujeres peruanas. Por ello, en este programa vamos a estar hablando de temas de salud mental, de empoderamiento femenino, de crecimiento personal y temas de motivación para que todas nosotras podamos ser mujeres de poder, que podamos lograr todos nuestros objetivos de vida. Y para empezar este primer programa estoy súper emocionada, chicos, que todos nosotros podamos crecer juntos y podamos aprender. Para ello vamos a invitar a diferentes especialistas, vamos a invitar amigos, personas que realmente sepan sobre estos temas y que nos puedan enseñar. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, ella se llama Eirelyn Gómez y es sexóloga. Es una gran sexóloga y ustedes ya la van a ver por sus redes sociales. Ella maneja mucho contenido de valor y a ustedes les va a encantar. El tema es en torno a los traumas sexuales y para ello pues pasa mucho esto, sobre todo en la mujer peruana, que hay tantos tabúes, que hay tanta todavía vergüenza de hablar de estos temas. Bueno, vamos a darle entonces la bienvenida a Eirelyn. ¿Cómo estás, Eirelyn? Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Gloria, y a todo tu equipo por este maravilloso espacio para hablar de temas de sexualidad femenina, de salud mental, que es muy importante. Y esto le da un aporte a la sociedad para el crecimiento y el desarrollo de la sociedad, especialmente de las mujeres. Así es, y como mencionaba al principio del programa, a nosotras las mujeres peruanas nos cuesta mucho todavía abarcar estos temas en torno a la sexualidad femenina, por muchos tabúes que existen en la sociedad y además que todavía tenemos un machismo muy fuerte. Entonces, la primera pregunta sería, vamos por conceptos. ¿A qué podemos llamar un trauma sexual? Ok, fíjate que hablas de Perú, pero realmente es una realidad de Latinoamérica. Incluso la Organización Mundial de la Salud nos dice que por lo menos 1 de cada 3 mujeres va a sufrir o ha sufrido de algún tipo de abuso que se convierte en trauma. Cuando hablamos de trauma sexual, estamos hablando de la consecuencia de algo sucedido, que esto puede generar angustia, puede generar estrés, puede generar sentimientos de culpa. Incluso puede traer consecuencias físicas, mentales o emocionales en una persona. Hay muchos tipos de traumas sexuales. Generalmente lo asociamos solamente con el tema de abuso sexual, pero es que el abuso es muy amplio y el abuso sexual, y si hablamos de violencia sexual, realmente existen distintos tipos de violencia física, psicológica. Dentro de la violencia sexual existe el acoso, existe tocamiento, falta del consentimiento. Y sobre todo estos tipos de violencia sexual son tan comunes aquí, bueno, en Latinoamérica, como tú dices, tan solo en nuestro entorno, nosotras mismas, nuestras familias, mujeres, nuestras amigas. ¿Quién no ha sufrido durante su vida algún tipo de violencia sexual o acoso? Creo que acoso callejero. La mayoría de personas, como lo dicen las estadísticas, es lamentable y la mayoría de los casos no se denuncian. Aquí vemos unos casos terribles a diario en los medios de comunicación que dan terror. Incluso hace poco leí una encuesta que le hicieron de manera empírica un conductor a mujeres en la calle si por alguna razón sufrieran algún tipo de acoso o secuestro, y de pronto pueden salirse. ¿A quién escogería? ¿A alguien, a un policía o a alguien de un kiosquito? Y la mayoría eligió a la persona de una tienda. Sí, se hizo bastante viral. Sí, y yo digo, wow, pero yo nunca me había hecho esa pregunta, pero es verdad, si no confiamos en nuestros organismos, en los que se supone que deberíamos estar seguras, ¿en quién vamos a confiar? Vemos mucha impunidad, o sea, acá de pronto no nos queremos meter en temas políticos, pero sí hay una verdad que no podemos negar, y es que hay impunidad, hay mucha injusticia, y mientras no haya mano dura, mientras no hayan políticas sociales reales en torno al tema de la violencia, esto se seguirá replicando lamentablemente. Así es, y además
Sobre todo el objetivo de este programa es poder también poner ese granito de arena para que nosotros empecemos a cambiar como sociedad. ¿Y de qué manera? De parte de la educación, del conocimiento, del aprendizaje. Entonces nosotros educándonos de esta manera, educándonos en temas sexuales que todavía, imagínense, a estas alturas todavía nos falta muchísimo, pues lo que no se quiere hablar se tiene que hablar. Porque si no lo hablamos, ¿cómo vamos a poner manos a la obra? Muchas veces estos traumas sexuales, que pueden ser por violencia sexual, pueden ser por acoso sexual, incluso hay algunos casos de abortos de las mujeres que también traen traumas psicológicos y que repercuten en su vida sexual. Nosotros, ¿cómo podemos darle cara a eso, no? Sobre todo porque hay muchos problemas que vienen en torno a eso. Es como una cadenita. Empieza ese trauma y de la nada en tu vida todo cambia, ¿no? Entonces, ¿qué repercute inicialmente de un trauma sexual? ¿Qué es lo que trae consigo? Lo primero es problemas de autoestima en la mayoría de los casos, inseguridad personal. Y la mayoría de las disfunciones sexuales, es decir, los problemas en la vida sexual, tienen causas psicológicas o educativas. Pero si hablamos de la parte psicológica, la mayoría de las disfunciones sexuales, como la anorgasmia, el deseo sexual hipoactivo, anorgasmia, la falta de orgasmos, problemas de vaginismo, es decir, problemas el dolor muy fuerte o imposibilidad de estimulación vaginal, así sea con algo muy pequeño como un tampón, vienen consecuencias en la mayoría de los casos a traumas sexuales, incluso a traumas de personas con sus propias parejas. Pensamos que el tema de la violencia o el acoso sexual o esos traumas vienen con personas externas, pero en la mayoría de los casos vienen los casos de violencia por las parejas o exparejas. Falta de consentimiento, de pronto una mujer no quería en ese momento tener relaciones con su pareja la obligó y esto le generó un trauma. Por ejemplo, el hecho de muchas veces, hablando del embarazo no deseado, jóvenes que no tenían educación sexual, salieron embarazadas, prácticamente no sabían ni el cómo ni la forma y de pronto tener un niño o niña a temprana edad sin tener la educación adecuada, sin tener los recursos adecuados, esto también puede generar alguna consecuencia. Yo veo personas adultas que estos son traumas, que debería ser lo contrario. Resulta que como no nos educan de forma adecuada, la mayoría de nosotras, yo fui una que crecí a nivel, mis padres hicieron lo que pudieron y los que tenían sus herramientas, pero por ejemplo, lo que me decían es cuidado con un embarazo, pero no te explicaban cómo me puedo cuidar o cómo puedo hacer para prevenirlo o de qué manera. Veo personas, mujeres en la edad adulta con problemas sexuales, a edad adulta de 25, 30 años, con miedo o con algún problema sexual y cuando comenzamos a indagar, su trauma es el miedo a quedar embarazada porque sus padres le decían que si salían embarazadas se les iba a arruinar la vida, entonces crecen con el miedo y cada vez que tienen relaciones sexuales, así tengan 25, 28, 30 años, tienen miedo a salir embarazadas y no confían en la ciencia. Les digo, bueno, hay métodos anticonceptivos, pero aún así es un miedo. Entonces, ¿de dónde viene el trauma? Del hogar. O sea, ni siquiera hubo un caso de violencia física, pero sin querer, básicamente, psicológicamente, te hablaron tan mal de la parte sexual que creciste con el trauma del miedo de quedar embarazado o ver el sexo como algo malo, algo negativo, como algo que te va a traer consecuencias, cuando en realidad el sexo es salud, que es parte del desarrollo de las personas, simplemente que todo parte de la educación y acorde a la edad, pero desde la educación debe entrar desde la niñez, desde la parte más temprana del ser humano. Es una parte súper importante la que estás mencionando, porque es un tema de creencias, y esas creencias, ¿cómo nacen? ¿Cómo se instalan en nuestro cerebro? Por los conceptos que nos enseñan cuando somos niños. Y hay que concientizar mucho en esto, ojo para las mujeres que tienen hijitos y que tienen que hablar con ellos en algún momento sobre temas de sexualidad. ¿Cuáles son las creencias que le estás dando a tus hijos y que se les van a quedar de por vida? Ojo, esas creencias se instalan en el cerebro y se quedan hasta la edad adulta y es ahí donde nacen los miedos. Entonces, también es bueno mencionar esto porque a muchas mujeres se nos quedan todo lo que nos dijeron de niñas. Esto de que la mujer no puede ser tan libre, entre comillas, ojo, tan libre sexualmente, porque se le ve como una mujer mala, como una mujer libertina, ¿no? Entonces, al final, ¿qué tipo de conciencia estamos creando, ¿no? En torno a la sexualidad femenina?
Ahora, este tipo de problemas en torno a los traumas sexuales trae también problemas de pareja. Claro. O sea, conflictos y todo este tema. Me imagino que has visto mucho eso en tus pacientes. Claro, porque si una persona tiene miedos, tiene inseguridades, no puede vivir su vida sexual a plenitud y tiene pareja, esto va a perjudicar a la relación de pareja. ¿Qué sería lo ideal? La comunicación. Muchas mujeres les da vergüenza, les da miedo pedirles a las parejas algo en el plano sexual, verbalizar lo que les gusta por miedo a ser juzgadas. Una de las cosas que se quejan más los hombres, hablando de parejas heterosexuales, es que quieren más iniciativas por parte de su pareja. Pero muchas mujeres, cuando las atiendo en consultas, me dicen que no tienen iniciativa por vergüenza. ¿Y de dónde viene la vergüenza? De esa crianza del hogar, de eso que estás diciendo, que lamentablemente se asocia la dignidad de un ser humano por su vida sexual, y realmente no es así. Hay personas que tienen muchos valores, mujeres que de pronto estudiaron, que trabajan, que son buenas hijas, buenas hermanas, pero de pronto no tienen una sola pareja sexual a lo largo de su vida, y es totalmente válido. A nosotras, yo también fui criada con el tema de llegar virgen al matrimonio. Eso en mi casa era como, era una etiqueta que yo lo fui, tus tías lo fueron, todas Beli Corona, entonces eso también, y lo he contado muchas veces como anécdota. Yo recuerdo que yo iba creciendo y el pensar iniciar mi vida sexual, lo que más me daba miedo no era un embarazo, porque yo de pronto sabía cómo prevenirlo según la educación que había visto. Me daba miedo era que poder terminar con ese enamorado y que ya quedé castrada y sola para siempre, porque ningún enamorado me iba a querer en la vida. Era lo que me decían, que después de que tú inicias tu vida sexual, ya nadie te va a ver con respeto. Así me criaron a mí, y yo estoy segura que a muchas de nosotras las mujeres nos formaron de la misma manera, sí. Y lo sé porque lo veo en las consultas. Así es, y de hecho todas las chicas que nos están escuchando ahorita se van a sentir súper identificadas con lo que dice, y es una manera también de poder liberarnos, y a la edad que tengamos, ojo, así seamos pues adolescentes, que estamos iniciando nuestra vida sexual, o seamos ya adultas, o incluso que ya tengamos pues que ya tengamos cierta edad, en donde muchas mujeres por complejos y cultura en temas de la edad es como que se frustran y dicen, no, ya tengo cierta edad, yo ya no estoy para esas cosas. Pero no, ¿tú qué piensas de eso, Aileen? El deseo sexual no envejece. El clítoris, que es nuestro mayor órgano sexual después del cerebro, y su capacidad para dar placer no envejecen. Hay muchos mitos también en torno a la sexualidad. Es como que el sexo es para solo personas casadas mayores de 25 años hasta los 45, antes de la menopausia, y ahí se te acabó la vida sexual. Y también por un tema de cultura asociamos sexo con reproducción, pero no necesariamente es así. Tú puedes vivir una vida sexual plena a lo largo de tu vida sin necesidad o sin querer tener hijos, y es totalmente válido. Las etapas de la vida, realmente la respuesta sexual sí cambia, porque la respuesta sexual no solamente es psicológica, también es hormonal, es fisiológica. Hay cosas que pueden cambiar a lo largo de la vida, pero el placer no muere. Somos seres sexuales, nacemos sexuales y morimos sexuales. Se puede disfrutar de diferente manera también. Así es, total y absolutamente. Muy bien. Bueno, para no desviarnos un poquito del tema en los traumas sexuales, me gustaría preguntarte cuáles son los síntomas de estos traumas, porque ¿qué pasa? Puede pasarle a alguna chica que tiene ahí un evento muy desagradable, por ahí algún abuso, algún acoso, algún aborto o algo. Entonces pasa ese evento y uno piensa que bueno, ya pasó, ya está, se quedó atrás, pero inconscientemente puede ser que el trauma se haya quedado en su cabeza y esté repercutiendo en su vida sexual. ¿Cuáles son esos síntomas que nos ponen alerta para saber que tenemos que hacer algo al respecto? Una de las situaciones es aversión al sexo, es decir, miedo al sexo o repudiar el sexo. Otra de las características es ansiedad de nada más pensar tener relaciones sexuales. Evadir las relaciones sexuales aun cuando tú sientas deseo. Muchas personas dicen, siento deseo, pero no quiero, lo evado. Otra de las características es que tengas dolor en los encuentros sexuales y fisiológicamente, clínicamente estés sana. Es decir, te duele algo, sientes sequedad, vas al ginecólogo y te dice, es que todo está bien. Probablemente también sea por un factor psicológico. Otra de las características es que nunca te apetece tener sexo, o tu deseo sexual es muy bajo, y sobre todo hay traumas que no solamente se presentan en la infancia, sino que hay situaciones que se pueden presentar en la vida adulta. Entonces tú tenías tu vida sexual satisfactoria, de un día para otro dejó de serlo por alguna razón,
cuando, como lo comenté anteriormente, clínicamente estás sana. Entonces, esas son las características: ansiedad, inseguridad, miedo, desganas, dolor, molestias durante las relaciones sexuales. Esos pueden ser algunos signos de que no hayas superado algún trauma o alguna situación desagradable que te haya pasado a nivel sexual en lo largo de tu vida. Y estamos hablando de traumas sexuales, pero muchas consecuencias en la vida sexual también puede estar relacionado con otros tipos de traumas o con otros tipos de patología. De pronto tú tenías una vida sexual satisfactoria, pero tuviste una pérdida de un familiar, o después de un aborto una pérdida involuntaria. ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, ataques de ansiedad, de estrés, problemas en la relación de pareja. No se imaginan cómo repercuten los problemas en la relación de pareja en el ámbito sexual. A veces los problemas en la relación de pareja no es necesariamente por violencia física, puede ser por discusiones constantes. Hay muchas formas de violencia psicológica que desconocemos, desde un grito, desde menospreciar a la otra persona, que hemos naturalizado y normalizado, pero todo esto también puede repercutir y convertirse en un obstáculo para disfrutar de la vida sexual. Así es. Qué importante, chicas, poder ser conscientes de todos estos puntos, porque muchas veces no nos damos cuenta que estamos en esta situación. Pero a veces no lo queremos ver, porque es como que no nos gusta, ¿no? Es como que no, yo no tengo eso, no, y queremos cegarnos, porque es algo un poco incómodo de verlo, pero creo que para poder transformar cualquier situación que nosotros queramos cambiar en nuestra vida, el primer paso siempre va a ser verlo o reconocerlo, ¿cierto? Así es, y hay que conocerse a sí misma, hay que identificar qué te gusta, qué no te gusta, el conocer tu cuerpo. Yo siempre les digo, escuchen su cuerpo. Si tú tenías una vida sexual tranquila, satisfactoria y comenzaste a dejarla, o algún factor, algo, evalúa qué es lo que me está afectando. ¿Es a nivel físico, es a nivel emocional, es a nivel de pareja? También por eso es importantísimo buscar ayuda profesional de un equipo multidisciplinario. Los problemas sexuales tienen solución, todos o la mayoría, pero siempre en manos de profesionales. Lamentablemente las personas siempre quieren buscar una solución. Yo, que no soy ginecóloga, sino sexóloga, me escriben como, por ejemplo, mujeres: tengo una molestia en mi vulva, recomiéndame un óvulo. O sea, no es así. Tú tienes que ir al médico porque hay unos tipos de bacterias, hay que ver qué tipo de infección para que puedas hacerlo. La gente quiere automedicarse o muchas veces por la misma vida, el mismo trabajo, las mismas responsabilidades, dejamos la vida sexual a un lado. Es como que no importa, esto lo dejo pasar. Y, por ejemplo, yo he atendido personas, te voy a poner un ejemplo, con un vaginismo donde tienen 8 años de casados y primera vez van al ginecólogo y dicen, o al sexólogo, que es en mi caso, después de 8 años de casados nunca hemos tenido encuentro sexual penetrativo porque me duele muchísimo, tiene un vaginismo, y después de 8 años que buscan ayuda, no la buscan inmediatamente porque piensa que va a pasar solo, porque piensa que eso se va a quitar, porque no es prioritario, porque hay otras cosas, pero al final por la falta de conocimiento, de información, es correcto, y también por el miedo y la vergüenza de buscar hablar de estos temas, porque estos temas es como la comiquita la película, no se habla de Bruno, o sea, no se habla de sexo, no se habla. Y a veces entre las mismas amigas da vergüenza, porque también de pronto siempre en un grupo de amigas hay una amiga que es más divertida y más atrevida y cuenta su experiencia, y la otra persona, en vez de pronto, le da vergüenza. Si veo a mi amiga, una tiene muchos orgasmos, la otra también, la otra disfruta, entonces yo soy la extraña, entonces prefiero no hablarlo porque me da vergüenza. O también nos pasa eso de que escuchamos a una amiga contar que tuvo alguna infección o una vaginitis o algo. Es como que pensamos que lo mismo, si es que ella lo tuvo, ya a todas nos da igual y todas tenemos que hacer igual. Entonces, oye, amiga, ¿y qué hiciste para...? Bueno, amiga, yo hice esto, entonces yo también lo hago y ya está, ¿no? Es muy importante esto de personalizar el proceso de nosotros, de las personas, para poder dar solución, porque la salud no solo física, sino también mental, y cada persona tiene un diagnóstico único. Así es, y por ejemplo, incluso los traumas sexuales pueden ser distintos y no todos se trabajan de la misma manera. Una persona que tiene una disfunción sexual debido a un abuso sexual en la infancia, esto requiere de otro tipo de tratamiento, otro tipo de proceso o acompañamiento, a diferencia de pronto de alguien que se debe a que en este momento tiene problemas en su vida sexual porque tiene un estrés crónico. O sea, son procesos distintos, no podemos generalizarlos.
Y por eso es que me gusta eso de personalizar, porque cada persona es distinta, cada ser humano es un universo, y por eso mi recomendación siempre es buscar ayuda profesional, un equipo multidisciplinario para poder abordar las situaciones y entender que no estamos solas. Incluso hablando de traumas, hay muchos centros de apoyo gratuitos para las mujeres, y hoy en día en internet podemos conseguir, hay ONGs que te pueden ayudar. A veces la falta de recursos, todo es verdad, todo tiene un valor, pero si no tienes recursos, igual hay que buscar la manera de buscar ese apoyo para que puedas superar cualquier obstáculo que te está interrumpiendo, no solamente en tu vida sexual, porque seguramente está interfiriendo en otros aspectos de tu vida. Claro, y cada vez hay más recursos a la mano de personas que quizás ahorita no tienen para poder invertir en psicólogos, psicoterapeutas, que en realidad sería lo ideal. Yo creo que todos deberíamos tener un psicoterapeuta, todos. Sí, claro, efectivamente. Estamos en constante crecimiento, constante cambio, y siempre necesitamos de ese apoyo, ¿no? Sin embargo, ahorita hay tantas herramientas, incluso este mismo programa. Sí. Aquí estamos dando conocimiento, estamos dando aprendizaje juntos, y estamos trayendo especialistas que saben del tema para que ustedes tengan más o menos una noción un poco más amplia y sepan qué hacer al respecto si por ahí se están identificando con algún problemilla en torno a lo que estamos hablando. Ahora, como para ir cerrando el tema, en esto de las recomendaciones, que tú me dices que lógicamente la recomendación es poder acudir a un especialista para que personalice tu diagnóstico y tú tengas un proceso mucho más corto y lo puedas solucionar rápidamente, ¿no? Sin embargo, también quiero hacer una pregunta un poco divertida o atrevida ya. En torno a estos juguetitos sexuales, ¿tú les recomiendas, como para las chicas que están teniendo problemas con el placer sexual, los recomiendas como para que puedan explorar, como para que puedan descubrir nuevas cosas? No sé, ¿tú qué piensas de eso? Bueno, los juguetes sexuales realmente son herramientas terapéuticas. De hecho, para nosotros los sexólogos, los sex shops son nuestras farmacias. Porque en los sex shops conseguimos juguetes, conseguimos herramientas para trabajarlo en proceso terapéutico. Ahora, desde mi perspectiva, es un error a veces como que buscar la solución en el juguete. O sea, el juguete te sirve para explorarte, para conocerte, para explorar una parte de ti que quizás no conoces. Pero si hay una disfunción sexual de tipo psicológico, ni que hagas lo que hagas, ni que un médico te revise, ni que tú te toques. Si hay algo a nivel de estructura que no se trabaja, posiblemente utilizar un juguete no sea la solución. Claro. O sea, te puede ayudar, sí. O sea, cualquier persona puede utilizar, hombre, mujer, cualquier persona mayor de edad, yo les recomiendo que si quiere o tiene la idea de explorar, que lo haga. Hay muchos juguetes, muchas formas, pero sí es importante, en este caso, si es que alguien sufre una disfunción sexual, tener el acompañamiento profesional, porque el profesional te va a guiar cómo usarlo, en qué manera, y después de que, por ejemplo, a mis pacientes la mayoría de veces, cuando se trata de ese tema de exploración, el juguete sí va como dentro del programa de tratamiento, pero no de entrada. Es como que de pronto la tercera, cuarta sesión, dependiendo, nos dicen, no, ahora sí, es el momento de que compres un producto, te doy varias opciones, varios lugares, tú escoges en dónde, pero lo usas de esta manera y tantos días máximo a la semana y en estas circunstancias. Claro, digamos que los juguetitos son como un complemento a la terapia mientras uno se va sanando. Es como qué loco, ¿no? Esa analogía, es como la farmacia. Totalmente, porque tú vas al médico, te diagnostica y te dice, bueno, tómate estas pastillas. Entonces el sexólogo te dice, bueno, este es tu diagnóstico y cómprate estos juguetitos. Probablemente con el acompañamiento puede ir por ahí. Y hay personas que no tienen ninguna disfunción, igual lo compran y me parece maravilloso. O sea, realmente... Pero siempre ayuda, digamos. Claro. Que ayuda en algo, de todas maneras ayuda. Claro que sí, yo diría que todas las personas deberíamos de tener, aunque sea un juguetito por allí para explorarnos y conocernos y disfrutar. Monstruo, bueno, chicas, entonces. Bueno, para terminar la entrevista, por último, quisiera preguntarte de modo general, para ti, ¿qué significa tener una buena salud sexual? Bien, primero es muy importante el tema físico, ir a nuestro ginecólogo, en el caso de los hombres ir al urólogo, hacer nuestra planificación si queremos tener hijos, ¿no? ¿Qué métodos anticonceptivos nos puede servir? Ese es otro que las personas quieren hablar de métodos anticonceptivos y quiero utilizar cualquiera, no, depende de tu edad, de tus antecedentes de salud, de tu peso, de muchos factores. Utilizar preservativo, que es el único método anticonceptivo que previene infecciones de transmisión sexual, es muy importante. Yo creo que
hay poca información todavía y muchos mitos en torno al condón. Por ejemplo, las personas utilizan preservativos solo para el sexo vaginal, pero a través del sexo anal o a través del sexo oral, si hay una persona con un VPH, con algún tipo de infección, se puede transmitir. Y es bastante peligroso. Parte de nuestra salud sexual también entra el placer, el poder tocarnos, el poder sentir, el alcanzar un orgasmo es parte de nuestra salud. Pero se habla de salud sexual y aparecen infecciones, o sea, prácticamente planificación familiar y prevención de infecciones. Pero el placer, el erotismo, sentirte bien a nivel emocional, a nivel físico con tu cuerpo, sentirte bien con tu pareja, a nivel de las relaciones sexuales también es parte de tu salud. Entonces, no podemos verlo como algo aislado. Yo diría que dentro de la salud sexual entra la parte física, dentro de lo físico también entra lo hormonal, que es muy importante para nuestra vida sexual, entra la parte psicológica, la parte emocional, la parte de la prevención en tal caso de infecciones de transmisión sexual, de llevar el tratamiento adecuado cuando algo no vaya bien a nivel de nuestra salud sexual. Y dentro, yo creo y estoy convencida que así como en los hospitales, afortunadamente ya en esta era hay psicólogos. Hace muchos años la figura del psicólogo tampoco no era tan visibilizada como ahora. Hace 20 años, en caso tal, se reconocía al psiquiatra o se pensaba que las personas que iban al psicólogo era porque tenían un trastorno mental, y evidentemente y afortunadamente ya sabemos que no, que es parte de nuestra salud. El sexólogo debería tener el mismo impulso, ¿sí? Porque muchas veces hay pacientes que van al ginecólogo o van al urólogo y terminan al sexólogo por casualidad, pero no es porque el urólogo le diga, oye, lo tuyo es psicológico, deberías ir a un sexólogo. Muchos lo hacen o llegan de casualidad, y eso lo hablaba yo con amigas ginecólogas, y es que, como dicen ellas, su alcance es orgánico, pero un ginecólogo no se puede sentar contigo a trabajar otros procesos. Totalmente. Zapatero a su zapato, hablando coloquialmente. Exactamente. Y bueno, mandarles un mensaje a las chicas también, porque estamos en este tipo de sociedad y porque nosotras las mujeres muchas veces nos sentimos culpables por las cosas que nos han pasado en nuestra vida. Quitar un poquito esa culpa, ¿no? No somos culpables de las circunstancias. Creo que lo que pasa en nuestra vida tiene un motivo, una razón, y si agarramos esa razón y le sacamos el jugo a esa razón, creo que podemos ser personas más trascendentes en esta vida. Entonces, dejar de tirarnos el látigo en la espalda y la culpabilidad, dejarlo a un lado, ¿no? Porque esto de la culpabilidad, de que ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me tuvo que pasar a mí? Que seguro porque hice algo que no. O sea, al final, muchas mujeres terminan siendo víctimas de una situación y se terminan culpabilizando por algo que escapa de sus manos. Al final, lo que tenemos que hacer es agarrar lo que tenemos, esta situación, y darle la vuelta y saber transformarla. Entonces, ¿para qué nos sirvió esto? ¿Para qué vino nuestra vida? ¿Qué es lo que tenemos que ver con esta situación? Y pucha, ponerle acción y trabajar, porque tampoco es que podamos transformar una situación como arte de magia. Hay que trabajarla. Hay que trabajar, hay que meternos al psicoterapeuta, con la sexóloga. Tenemos problemas en torno a los temas sexuales, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ser responsable y toma cartas en el asunto, porque las situaciones cambian, todo cambia. Así que a poner manos a la obra. Eirelyn, muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Estoy recontra contenta de haber conversado contigo. Tú que sabes tanto de este tema. Y me encanta porque así como las chicas nos están escuchando, yo también te estoy escuchando y todas estamos aprendiendo juntas. Yo quiero que tú nos des tu número de contacto, que nos des tus redes sociales para que cualquier persona que esté interesada en poder atenderse contigo pueda hablar directamente contigo. Muy bien, gracias por la invitación, Gloria. Muchos éxitos en este maravilloso espacio que está muy educativo, divertido y que genera bastantes aportes a la sociedad. Me consiguen como @sexólogaeirelyn, @sexólogaeirelyn por Instagram, por Facebook, y el contacto de WhatsApp para todo lo que son citas en sexología sería 917-396-885. Muchísimas gracias, Eirelyn. Así que ya saben, amigos, todos a seguirla, a seguir en sus redes sociales. Además de eso, que es importante seguir a personas que nos generen valor. Y Eirelyn es una de esas personas que siempre va a generar valor en redes sociales y ustedes siempre van a estar aprendiendo con ella. Así que vayan a seguirlas a sus redes sociales. Muchas gracias. Gracias.